Entonces, ahora nos toca avanzar en la parte de lo que es la función respiratoria y fisiología respiratoria. La parte de lo que es fisiología respiratoria es bien bonita. De acuerdo también que completamos tranquilamente y podamos ir conversando. Porque al final de cuentas no es tantos valores que hay que aprender, pero sí bastantes mecanismos que hay que recordar y que nos van a servir para toda la vida, porque al final de cuentas, desde ahora hasta cuando sea el último día del médico, siempre van a toparse en época de frío, bastantes cuadros gripales, neumonías, bastante. Ustedes están full cantidad de cuadros respiratorios. Entonces, de alguna otra manera vamos a hacer la aproximación a todo eso aparte. Al final vamos a hacer una pequeña miscelánea de enfermedades como la neumonía, la araña pleural, cosas que siempre van a venir y que puedan poco a poco ir identificando. Pero al final, en la parte del pulmoncito, en cualquier patología aguda, en cualquier patología grave, es uno de los órganos principales que si se pierde, va a aumentar bastante la mortalidad del paciente. Entonces, cuando el otro día estaba viendo un paciente que les cuento cómo así. Les cuento un caso interesante. No sé si hay, no creo que no sé cuánto, de una señora de 79 años de edad al hospital. Llega primero a la clínica San Pablo. Llega a la clínica San Pablo por un cuadro de dolor abdominal, se le hacen los estudios y se refiere que tiene un aneurisma de aorta. Ustedes se imaginan que es un aneurisma de aorta, que prácticamente la aorta se ha dilatado completamente y que ya hay con riesgo de ruptura. Llega a la clínica y en la clínica le dicen, creo que llega primero a Yanagua, no, pues llega primero a un hospital y le dicen, como siempre, ¿no? Va a demorar, que todo no sé qué más. Me voy a la clínica, me va a la clínica. Y la clínica llega y le dicen, ya muy bien, Dios está el diagnóstico, ya hay que operar. Para que venga la endoprótesis, porque se ponen endoprótesis, si está dañada con la aneurisma, la otra abdominal se hace una prótesis, que va a reemplazar prácticamente a la aorta. Va a demorar 2 días en que llegue la endoprótesis. Entonces la familia desesperada lo lleva al hospital. Y el hospital llega prácticamente en mal estado. Lo que cuentan es que yo no lo he visto. Cuentan de que estaba ya porética, ya prácticamente como papel. Y se decide entrar a sala de operaciones, a hacer prácticamente poner la endoprótesis. Y en sala de operaciones dice, lo que me cuenta el cirujano cardiovascular es que ha tenido prácticamente enclampado y al final parece que tiene un sangrado masivo y ha fallecido al paciente. Entonces, como les contaba ese día, no sé, cuando estábamos hablando de lo que es el choque hemorrágico, esa parte, cuando hay un aneurisma de aorta abdominal, si ya se rompe, prácticamente la muerte es bien inminente. Por más que la han entrado a sala, le han querido dar, digamos, su soporte, ha fallecido el paciente. Rápidamente, entró a las 8 de la noche creo que entró y a las 7 de la mañana ya falleció. Toda la noche se pasa prácticamente en sala. Entonces, así pasa, hoy día vive ese caso en el hospital. Otro caso de hospital que ha habido, y hablando de la parte respiratoria, es justamente un paciente que viene por un cuadro de dolor abdominal. Viene por dolor abdominal, la clásica. Va a un hospital, le dicen que tiene una colecistitis, que vaya a su casa, ¿no? que no hay nada, que va a esperar, le enfrían, le ponen antibióticos para que baje la inflamación, porque no hay grupos quirúrgicos, sigue con dolor, va nuevamente al hospital, nuevamente le dicen que le dan analgésicos, que es una colecistitis nomás, y no una cólico vesicular, lo mandan nuevamente a su casa, nuevamente va al hospital, porque ya el dolor es más intenso, con trastorno de sensorio y dificultad respiratoria. Llega al hospital y le encuentran una colitis aguda toda, ingresa por shock, lo mandan a nuestro hospital, porque está ahí en falla multiorgánica. Llega al hospital de nosotros prácticamente en falla multiorgánica. ¿Qué quiere decir en falla multiorgánica?
que la creatinina estaba en 2.5. ¿Esté fallo o no esté fallo? Las plaquetas estaban en, ¿cuánto estaban? En 25.000. ¿Esté fallo o no esté fallo? ¿Cuánto es lo normal? 150.000. Después ya vamos a ver el próximo semestre lo que es las bilirrubinas, lo que es el hígado. Pero el hígado normalmente las bilirrubinas en total deben ser 1, menos de 1. Él estaba en 5 de bilirrubinas. Ya estaba aumentando. El hemograma llega al hospital con 25.000 leucocitos, con 20% de bastones. Prácticamente una sepsis a todo lado. ¿Y qué pasaba? Con una presión baja. Prácticamente ya con 7,3 de presión arriba. 7,3 de presión, baja no es baja, poquísimo. ¿Cuál es lo normal? 120-80 más o menos. Pero que esté 70-30, prácticamente está con un shock séptico. Se inicia minas, se le pone fluidos justamente para elevar la presión, ¿no? Y se pone minas, ¿no? Porque estamos frente a un shock séptico, y un shock séptico es un shock vasodilatado, o sea, un shock distributivo. Entonces se le pone, ¿qué creen que pasa? Se está poniendo y de repente no comienza a tener una respiración mala mecánica. Se le auscultan los pulmones y se auscultan full cantidad de crepitantes. ¿Qué quiere decir crepitantes? Como burbujas que comienzan a romperse. Ustedes ya han escuchado esa parte que les he dicho, ¿no? Que agarran su cabellito y se frotan. Tienen como unas burbujas que se rompen, igualito se escucha en el pulmón. ¿Qué ha pasado? El pulmón se ha congestionado tanto líquido que se ha puesto. Se ha llenado de líquidos. El paciente está... Saturación, 70%. ¿Cuál es lo normal? Más de 90%. ¿Qué ha tenido que pasar por ese paciente? Hemos tenido que dar reemplazo, de alguna manera, asistirle en la parte de la ventilación con el ventilador mecánico, que se intuba y entra a la sala del paciente. ¿Qué han encontrado en sala de operaciones del paciente? Han encontrado una vesícula biliar perforada, gangrenada, con una perforación intestinal, con contenido fecal a nivel de cavidad abdominal. Hay una peritonitis. Entonces, esa peritonitis, esa inflamación severa, ¿a qué ha llevado? A que un órgano se dañe. Cuando hay bastante inflamación, un órgano que se daña rápidamente, ¿cuál va a ser? Va a ser el pulmón. Si se pierde el pulmón, triste, ya estamos entrando a una falla muy grave. ¿Qué falla muy grande tiene el paciente? La parte cardiovascular, porque tenía baja presión. Falla en la coagulación, porque tenía baja plaqueta. Falla en los demás, falla renal, porque tenía 2.5 de creatinina. Y se agregó, ¿qué más? Falla respiratoria. Ahorita el paciente está con, ¿qué sería? Un parámetros altos del ventilador mecánico, prácticamente se está muriendo. Entonces, yo les hago esto como una cápita, que todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos viendo se va a aplicar en la vida. Todo se va a aplicar. Ustedes están haciendo su internado, se van a acordar de todo lo que estamos hablando, porque todo se va a aplicar desde acá. Me gustó una compañera de ustedes que me comentó, si sabes fisiología, sabes medicina, y es cierto, si ustedes que sea comienzan a tener bastantes conocimientos de la parte de fisiología, la medicina va a ser fácil para ustedes. Ustedes comienzan a memorizar sin tener lógica, va a ser bien difícil. Entonces el paciente entró a una insuficiencia respiratoria y no estructural. Entonces todo eso de alguna otra manera vamos a poder aplicar en lo que vamos a hacer en las clases. Cómo funciona nuestro pulmón, cómo nos va a defender, cómo nos va a apoyar el pulmón en diferentes procesos. Acá en la ventilación pulmonar nos va a apoyar bastante la ventilación. Para que se dé la ventilación pulmonar, que tenemos que tener dos procesos, que es la inspiración y la expiración. No expiración, morir, no, expiración. Difusión de oxígeno y CO2. Entonces ese paciente tendrá una buena difusión de oxígeno y de CO2, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como se llena de líquido los alvéolos, podrá haber un intercambio gaseoso. ¿No? Si antes solamente teníamos que pasar, esa parte es interesante, ¿no? Acá tenemos nuestro alvéolo. Si nosotros acá tenemos nuestro alvéolo, ya que histología, ya saben lo que es el alvéolo. ¿Quién va a estar acá? Nuestro capilar, claro, nuestro capilar.
Entonces, rápidamente se va a dar la difusión. Si acá, acá. ¿Qué va a ingresar? Acá. ¿Va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a ingresar? Así. Prácticamente va a ser una membrana pequeñita, chiquitita, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este paciente que les he contado, que se ha estresado y que ha generado un edema pulmonar? ¿Dónde va a estar ese edema pulmonar? Va a estar acá. Se va a llenar de agua esta parte de acá. Si se llena de agua, ¿podrá hacer fácilmente la difusión de oxígeno y CO2? No. ¿Qué va a pasar? El paciente va a sufrir para poder intercambiar lo que son tanto los gases con oxígeno, y al final el paciente puede retener CO2 o puede tener baja cantidad de oxígeno. Si vemos este paciente, por ejemplo, vamos a tener que tiene ¿con cuánto respiramos nosotros? ¿Cuál es nuestro FiO2? ¿Cuál es la cantidad de fracción de oxígeno que tenemos actualmente en el medio ambiente? Más o menos un 20%, 21%, ¿no? De oxígeno. Este paciente le hemos puesto 100% de oxígeno, 100% de oxígeno. ¿Y con cuánto de saturación solamente está ahorita? Con 90% de oxígeno, de por ciento de saturación. Imagínense cuán severo está dañado su ¿Está clarito? Acá está mal. Transporte de oxígeno y CO2 va a estar prácticamente. Y también vamos a tener en la regulación de la ventilación y también en la parte de lo que es el pH. Bastante de lo que es el equilibrio ha sido dado por la respiración y por lo que es la pulsación. ¿A través de quién? De intercambio de CO2 y también en relación con quién? Con el bicarbonato. Entonces, nosotros hemos hecho ya el equilibrio ácido-base, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? El equilibrio ácido-base con la parte de bicarbonato, ¿no? Acidosis respiratoria, calosis metabólica, esa parte. Entonces, acá vamos a ver todo lo que es la parte respiratoria. ¿Qué vamos a tener acá? Acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Cuándo diríamos que está en una acidosis respiratoria? ¿Cuando el CO2 está elevado o cuando está bajo? Elevado. ¿Y cuándo diríamos que está en una alcalosis respiratoria cuando el CO2 está bajo? ¿Está clarito? ¿Está fácil? Fácil. Sigamos a pasar. Entonces, mira papel de ese paciente verdaderamente por favor. En condiciones normales nosotros vamos a tener una respiración que va a ser comandada prácticamente por el bulbo. El bulbo es el que va a comandar nuestra respiración. Y el principal músculo para que nos va a generar que nosotros podamos hacer la inspiración, ¿cuál va a ser? El diafragma. Es el principal músculo. Los demás músculos van a ser músculos accesorios, que al final van a ampliar la caja, van a verticalizar la caja. Pero el principal músculo que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál va a ser siempre? Es el diafragma. Y este diafragma se va a comportar cual émbolo de una jeringa. Es lo mismo. Cuando ustedes van, acá tenemos, digamos, la caja torácica, y esto se va a contraer, y al contraerse, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generar acá? Presión negativa, y al final el aire va a ingresar. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos una jeringuita. Si tenemos una jeringuita acá, ¿qué va a pasar? Si yo jalo, tiro para acá abajo mi émbolo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generarse acá? Presión negativa, y lo que va a pasar es el aire va a ingresar para acá, en este caso sería el líquido. Igualito funciona nuestro, ¿sí? De forma como respiramos. Vamos a respirar ¿a qué? A presión negativa. Nosotros respiramos a presión negativa. ¿Ustedes han visto en la vida cotidiana alguna presión negativa para inflar algo? ¿O no han visto? Los globos, ¿sí o no? Yo vi ayer el otro día ir a ver, bien bonito, ¿no? Se ponen acá un circulito, se ponen un globo grande, otro globo grande, y lo cintan, ¿no? De forma inversa. Hacen una succión, una presión negativa, y entonces se infla el globo, al revés, ¿sí? No lo soplan, ¿sí? Sino que hacen una presión negativa y se genera el inflado del globo. Después nomás lo sellan y ya quedan los globos pequeñitos acá adentro y después el globo grande alrededor.
visto esa parte de los cumpleaños ahí. Usted estaba viendo ahí. Entonces, igualito, ¿no? Se ha generado bien una presión negativa. Entonces, nosotros también respiramos a presión. Siempre acuérdense de eso. Nosotros respiramos a presión. Es por eso que cuando nosotros ventilamos o intubamos a un paciente, por ejemplo, en el COVID, ¿será presión negativa? No. ¿Por qué? Porque en el paciente que está con COVID, yo le pongo un tubo por acá, un pulmón, y yo conectado al ventilador mecánico, y yo le doy ¿qué? Una presión positiva. Y acá lo hizo con presión positiva. Es diferente la forma como funciona el ventilador mecánico. En cambio, nosotros, ¿cómo respiramos a presión negativa? Nosotros respiramos siempre a presión. Gracias a que justamente la parte de la contracción del diafragma es el principal músculo que nos va a generar. O sea, acá, la contracción del diafragma nos va a llevar a que obviamente se dé la inspiración. Pero también hay otros músculos, hay otros músculos, está esta parte, que van a generar primero que se pueda ampliar, que se verticalice y que se prácticamente que se anche la parte de la caja torácica. Al ampliarse la caja torácica, ¿qué va a generar igualito? Igual que el émbolo de la jeringa, presión negativa. Todo esto va a estar lleno de ¿qué? De presión negativa. ¿Y esa presión negativa qué va a generar? En el aire ingresa. ¿Por qué? Porque si yo genero acá presión negativa, esta presión negativa acá vamos a tener la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica rápidamente va a ser que se llenen los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto se va a llenar esos pulmoncitos? ¿De qué va a depender de cuánto se llenen esos pulmoncitos? Va a depender bastante de cuán blandito esté el pulmón. Entonces ahí viene lo que van a hacer ustedes en las prácticas de lo que son los patrones obstructivos y los patrones restrictivos cuando hagan la espirometría. ¿Qué quiere decir? No es igual inflar un globo, ¿no? Grandecito, bien bonito, bien recién comprado, que un globo que lo han inflado varias veces. ¿Sí? El que lo han inflado varias veces, ¿cómo está? Está blandito, ¿sí o no? ¿Sufre para inflarlo? No, rápido, ¿sí? En cambio, el que recién han comprado, ¿cómo está? Duro, con fuerza, así, y recién se ve. Entonces, el que esté duro nos va a hablar de lo que es la distensibilidad. Entre más blandito esté, va a ser la distensibilidad de este pulmoncito va a ser buena. En cambio, si ya comienza a tener un pulmón duro, por ejemplo, un pulmón duro, ¿quién podría ser? Un paciente que ha trabajado, por ejemplo, en la mina. 20 años en la mina, ¿qué va a tener? Va a tener lo que es neumoniosis, silicosis, fibrosis pulmonar, las personas que han fumado toda su vida. ¿Cómo va a ser el pulmón? ¿Blandito o duro? Duro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser su patrón cuando hagan la espirometría? ¿Quiere un patrón obstructivo o restrictivo? Restrictivo, ¿por qué? Porque va a estar duro. Prácticamente va a demorar bastante en poder inflar este pulmón. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, y este fenómeno de la inspiración, como es una contracción del diafragma, de contraer, se va a contraer los músculos, van a ampliar la caja torácica, será un proceso activo o pasivo. La inspiración. ¿Activo o pasivo sería el proceso? Activo. Activo. Y en cambio, la inspiración va a ser un proceso pasivo. Rápidamente, de forma pasiva, va a salir el aire. Pero si yo quiero que sea una inspiración forzada, si yo quiero una inspiración forzada, por ejemplo, con abdominales contraídos, ahí obviamente va a ser más activo. Pero yo estoy haciendo que sea activo. ¿Por qué? Porque quiero que sea una máxima inspiración. Para que sea esa máxima inspiración que estoy haciendo, una contracción. Pero si no es la contracción abdominal, si no le hago y simplemente me relajo, simplemente va a ser un proceso pasivo. En cambio, la inspiración va a ser un proceso activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar de lo que como dice, músculos que elevan la caja torácica, va a ser músculos inspiratorios. Y músculos que hacen descender la caja torácica va a ser músculos expiratorios. Parece que la parte de los expiratorios y la parte de la expiración va a ser de todo de forma fácil. Y al final, si vamos avanzando progresivamente, vamos a tener presiones que tenemos que ajustar. Y estas son presiones
que siempre se utiliza, más o menos nosotros en parte clínica, bastante lo vemos porque tenemos que ver las presiones que nosotros generamos en nuestros pulmoncitos, porque si yo doy mucha presión al pulmón, lo voy a reventar. Y ese reventar, en la parte clínica, lo que es un pulmoncito, se llama lo que es PIL, que es lesión pulmonar inducida por el ventilador mecánico. Y ahí en el PIL, por ejemplo, tenemos 4 cosas que nosotros siempre evitamos. Primero, ¿qué es? El volutrauma, después el atelectrauma, lo que es el barotrauma y el volutrauma. ¿Qué quiere decir volutrauma? Que no demos mucho volumen. Barotrauma, que no demos mucha presión. El atelectrauma, que no se colapsen los pulmones. Y al final, una inflamación, que yo esté estirando los pulmones, que esté haciendo muchas cosas, generando bastante presión, ¿qué va a generar? Inflamación. Y esa inflamación se llama barotrauma. Entonces, ¿de dónde sale todos esos trabajos? Justamente en la parte de las presiones que tenemos que recordar, que son las más básicas que tenemos que recordar. Primero acá, ¿qué presiones nos dan? Primero, una presión alveolar, una presión pleural. Entonces, nosotros ya ustedes que han hecho anatomía también, han visto que el pulmón prácticamente está pegado a la caja torácica, por un espacio virtual que va a ser el espacio pleural. Y en este espacio pleural, ¿qué va a haber? El líquido pleural, que prácticamente es mínima cantidad, que va a tener un equilibrio perfecto entre lo que se produce y se reabsorbe. Y ese espacio pleural va a estar a presión negativa. Prácticamente va a estar a presión negativa. Entonces esa presión negativa hace que el pulmón prácticamente esté pegadito a la caja torácica, ¿sí? Y esté completamente expandido. Entonces, ¿habrá alguna patología donde comience a aumentar la cantidad de producción de líquido pleural y no se reabsorba? Sí. Entonces, ¿ahí qué nos va a generar? Lo que conocemos como derrame. ¿Qué patología nos da el derrame pleural? Una neumonía nos da el derrame pleural. Una embolia pulmonar nos da el derrame pleural. Un cáncer nos dará un derrame. Una citis, una cirrosis que diga, nos puede dar un derrame. Eso vamos a verlo después. Pero en circunstancias normales, ¿qué vamos a tener? Simplemente una pequeña película de líquido que va a generar una presión negativa. ¿Para qué? Para que nuestro pulmón esté pegado prácticamente a nuestra caja torácica. Entonces, acá tenemos esta parte. Acá tenemos acá está nuestra presión de la pleura. Y esta presión de la pleura, ¿en qué va a estar? Prácticamente presión. Cuando hay, miren, de menos 5 que comienza acá, esta presión, comienza a bajar más la presión negativa, de menos 5 se va a ¿cuánto? A menos 7.5. ¿Qué va a generar? Tenga mayor presión negativa. Y si hay presión negativa, mayor presión negativa, ¿qué hemos dicho? Que acá respiramos la presión positiva, presión negativa. Si hay mayor presión negativa, ¿qué va a generar? Ingrese más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clarito? Después, perdemos presión negativa. Y si perdemos presión negativa, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la parte de la respiración. ¿De cuánto a cuánto va esta presión negativa? Menos 5. ¿De dónde llega? Hasta 5. ¿Estamos de acuerdo? Y también, ¿qué nos habla? De la presión alveolar. Y esta presión alveolar es la presión que vamos a medir prácticamente en el alveolo, que va a ser prácticamente teórica. Teórica, por ejemplo, de menos 1 hasta más 1. Menos 1, presión negativa, ¿qué va a generar? Ingreso de aire. Y después, como ya quiero botar ese aire, ¿qué va a generar? Una presión positiva para que salga el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿qué se va a llamar? Presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar. Y esta presión transpulmonar va a ser importante. ¿Para qué? Para poder hablar de lo que es la distensibilidad. ¿Cómo es distensibilidad? ¿Cuán blandito está un pulmón? Pues distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones, ¿cuánto es? 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar.
¿Qué quiere decir eso? Que si la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 mililitros. ¿En qué unidades estamos hablando? ¿En milímetros de mercurio o en centímetros de agua? Acuérdense que en pulmón, en lo que es la parte pulmonar, siempre vamos a hablar de centímetros de agua como unidad de presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que en la parte cardiovascular todo lo que son los vasos, ¿en qué unidades teníamos? Milímetros de mercurio. Pero en la parte del pulmón, ¿en qué vamos a hablar? Centímetros de agua. En todo sitio vamos a tener centímetros de agua, centímetros de agua, centímetros de agua, hablamos de presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esa parte? Y acá viene otra parte importante. Distensibilidad del tórax-pulmón. ¿Qué quiere decir tórax-pulmón? Acá solamente cuando hablamos de distensibilidad pulmonar total, hablamos del pulmón, prácticamente como que estuviese un pulmón acá en la intemperie. Pero el pulmón está intemperie así volando, flotando. No. ¿Dentro de quién está? Dentro de una caja torácica, ¿sí? Desde esa caja torácica también va a tener una participación en cuán blandito está el pulmoncito y diferentes formas como está dentro de la caja. Entonces, cuando hablamos de distensibilidad tórax-pulmón, ¿qué quiere decir? En forma global, tanto el pulmón como el tórax. ¿Cuánto más o menos es? De 110 mililitros por centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hablamos de que tórax-pulmón mide 110 mililitros por centímetro de agua, ¿acá cuánto tenemos más o menos? Menos 1, ¿sí? ¿Acá cuánto tenemos acá? Si acá es menos 5, ¿acá cuánto estará más o menos? Menos 6, ¿sí o no? Menos 6 más o menos, ¿sí o no? Acá es menos 7. Menos 6, menos 7. De menos 1 a menos 7, ¿cuánto hay? De menos 1 a menos 7. A menos 5, a menos 5 ya. 4. 4 más 6, ¿sí o no? Hay 4, ¿sí? Hay 5, hay 6, no hay más, ¿sí o no? Si multiplicamos 6, que hay de diferencia de presión transpulmonar de acá, por 110 más o menos, ¿cuánto nos da? 4 por 110. ¿Cuánto nos da? Acá sería 440. Acá sería ¿cuánto? 660. 500. 550, promedio. Promedio 550, ¿sí? ¿Y este no es el valor de este? ¿Por qué? Porque es el volumen pulmonar. Esta presión transpulmonar, según la distensibilidad tórax-pulmón que nos da, cuando nos dice que varía 110 mililitros por cada centímetro de agua. ¿Cuántos centímetros de agua cae más o menos en presión transpulmonar? 6 o 4. ¿Sí? En promedio, más o menos, ¿cuánto salen? 550. Y es prácticamente lo que ha ingresado en esta ventilación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está comprendida esta parte de extensibilidad? Entonces es lo que hacemos. Esta parte es fundamental para hablar de cuán blandito está nuestro pulmón y cómo se va a generar la inspiración y el volumen que se va a generar. Claro. Siguiente, sigamos avanzando. ¿O quieren un descansito? Acá que vemos las dos fases de lo que es inspiración y expiración. Entonces, ¿qué acá cómo vimos? La presión primero va de menos 4 a dónde? Hasta menos 6. Estamos hablando de presión negativa. ¿Y eso qué va a generar? ¿Hasta dónde va a elevarse? Más o menos hasta 0.5 litros, o prácticamente 500 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que una variación de menos 4 hasta menos 6 prácticamente ha generado 500 mililitros de ingreso de aire. Y obviamente cuando hay la expiración va a regresar al punto inicial que va a ser. ¿Estamos de acuerdo? Y en la parte de acá al ladito nos habla algo importante. Nos habla la relación entre cuando estamos en una presión, cuando está lleno de aire en nuestro alveolo y cuando está lleno de suero sanguíneo. ¿Qué quiere decir que esté lleno de aire? Que prácticamente nuestro alveolo
va a estar así. ¿Y qué quiere decir que esté lleno de suelo salino? Que prácticamente nuestro alveolo va a estar lleno de agua. Lleno de agua. ¿Por qué va a estar lleno de agua? Porque suelo salino. Entonces, en condiciones fisiológicas normales, ¿cómo está nuestro alveolo? Nuestro alveolo va a estar así, va a estar abierto, va a estar con aire. ¿Y por qué va a estar con aire? Porque acá hay una sustancia que va a evitar que se colapse. Exactamente. Va a ser el líquido surfactante. ¿Quién lo va a producir el líquido surfactante? Los hemocitos tipo 2. Entonces, eso va a impedir prácticamente que esto se colapse. Entonces, ¿qué va a estar esto? Lleno de aire. ¿Sí? Como está lleno de aire, vamos a ver bien bonita la curva, ¿sí? Pero acá, ¿será así? No va a ser así. Está lleno de líquido de suelo salido, por ejemplo, acá como un experimento. Pero esto se dará en la realidad. Entonces, ¿qué dicen? Sí, va a haber varias patologías. Una patología, el paciente que les he dicho. ¿Qué ha pasado con el paciente que les he dicho? Se ha distresado. ¿Y qué es distresarse? Que se ha llenado de líquido sus alveolos. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá es líquido inflamatorio. Está lleno de aire, lleno de agua. ¿Quién más estará lleno de agua? Colapsado. ¿Quién más estará lleno de agua? Colapsado. Los niñitos. ¿Se han escuchado los niñitos que nacen prematuros? Los niños prematuros, ¿qué va a pasar? ¿Tienen surfactante o no tienen surfactante? No tienen surfactante, ¿sí? ¿A partir de qué semana comienza a producir surfactante? 32 semanas más o menos. A partir de 32 semanas ya tenemos que producir surfactante. Antes, ¿qué tenemos que hacer? Maduración pulmonar, maduración fetal, con corticoides. ¿Y corticoides para qué? Para que se pueda formar más surfactante. ¿Para qué es surfactante? Para que no se colapse. Si se colapsa, va a estar pegado. ¿Podrá respirar un paciente que esté pegado a los alveolos? No. ¿Qué va a dar? En el niño, ¿qué va a dar? El síndrome de histeria recién nacido, ¿no? Y en el adulto, ¿qué va a dar? Síndrome de histeria respiratorio del adulto. ¿Estamos de acuerdo? Un ahogado, doctor. ¿Ah? Un ahogado. Un ahogado puede estar acá, ¿no? Pero acuérdense, esta parte, cuando se hace la reunión, esta parte, de alguna otra manera tiene que volver a airearse con los alveolos. ¿Estamos de acuerdo? Está clarita esta parte. Se van a olvidar, pero que nunca se olvide. Así el alveolo, aireado. Nunca queremos tenerlo colapsado. Atelectasiado. Hay que generar una atelectasia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que tenemos que evitar qué? El atelectrauma. Entonces, ¿cómo evito el atelectrauma? Hay una buena presión para que los alveolos estén dilatados, que estén aireados. Entonces, en el recién nacido, que digamos, ya no se pudo, tenía que hacer una RT, que es la operación de membrana, que sí o sí terminar el brazo, una preeclampsia severa, que sí o sí tiene que tener el brazo por 30 semanas, si no se va a morir la mamá. Si no se ha logrado madurar el pulmón, ¿qué tenemos que hacer? Corticoides, ya le han puesto corticoides. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Si no tiene surfactante, ¿qué le tenemos que poner? Surfactante. Entonces le ponemos surfactante. Es un mecanismo de tratamiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Administración por punto traqueal de quién? De surfactante. Para que de una manera pueda aliviar o pueda que sea mejorar el estado de colapso. Si no, ese paciente podrá respirar, no podrá respirar y se va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces acá, hagan impactante, entonces esa fuerza que va a hacer que se una prácticamente, que se colapse, ¿cómo se va a llamar? La tensión superficial. Tenemos alta tensión superficial, obviamente se va a colapsar. Entonces, igual acá, surfactante. ¿Cómo se llama surfactante? Ipamitoid, fosfatidilcolina, un nombre técnico. ¿Cómo se reduce a la mitad o hasta 12 veces la tensión superficial del agua? Que más o menos 70 ligas por centímetro lo va a llevar más o menos de 50 a 30 ligas por centímetro. Prácticamente va a reducir esa fuerza que va a hacer que se pegue prácticamente los dos, las caras de los alveolos. ¿Y qué va a hacer? No colapsa. ¿Quién la va a producir? Los linfocitos tipo 2. Y acá también en el libro nos habla de una forma interesante, que esta presión justamente
va a estar relacionado justamente con el radio del alveolo, inversamente relacionado con el radio del alveolo. Porque es lo que nos dice, ¿no? En un recién nacidito, ¿cómo está el alveolo? Chiquito, grande, chiquitito. Si tienes menos radio el alveolo, ¿cómo va a ser la presión superficial? Menor radio, más presión. Más presión, ¿qué quiere decir? Más presión de tensión superficial. Eso puede generar que prácticamente rápidamente se puedan colapsar los alveolos. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente darle surfactante, o en todo caso, si no puedo darle surfactante, ¿cuál sería otra medida? Digamos que no quiero que se colapsen estos alveolos. ¿Cuál sería otra medida? Generar una presión inversa, ¿sí o no? Una presión que sea así, ¿sí o no? Al revés, contra esta presión, ¿sí? Exactamente. ¿Qué le voy a poner? Pues le voy a poner un tubo endotraqueal, un tubo endotraqueal. ¿Qué le voy a poner? ¿Presión positiva o negativa? Presión positiva. ¿Para qué? Porque presión positiva hace que salga. ¿Estamos de acuerdo? Y al hacer esta presión positiva, ¿cómo va a estar el alveolo? Expandido. ¿Cómo se llama esta presión que se pone? Se llama, ustedes van a escuchar, la PIP. ¿Qué es la PIP? Geometría mecánica. Presión positiva al final de la expiración. ¿Qué quiere decir? Una presión que al final, que yo se ha producido la expiración, va a quedar siempre una presión que va a mantener abierto los alveolos. Presión positiva final de la expiración. En inglés. ¿Está clarita esta parte? Entonces también el paciente que hemos dicho que está con edema pulmonar, el paciente que está con distrés respiratorio del adulto, el paciente que hemos dicho ahorita que ha venido que está, ¿le pongo PIP o no le pongo PIP? ¿Le pondré surfactante? No, que él tiene, pues, ¿no? ¿Qué le falta? Algo que no colapse. ¿Qué le doy entonces? PIP. Le doy una presión positiva al final de la respiración para que no colapse. ¿Estamos de acuerdo? Si se colapsa, se produce la atelectasia. ¿Y la atelectasia podrá respirar? No va a poder respirar. ¿Podrá haber intercambio gaseoso? No. ¿Cómo va a estar la saturación? Baja. Si baja la saturación, ¿a qué mecanismo nos vamos a ir? ¿Aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico. Si hay anaerobiosis, ¿qué vamos a generar? Mayor lactato. Mayor lactato, mayor daño tisular. Mayor daño tisular, más muerte. ¿Está clara esa parte? Creo que nunca está. Descansito hasta... Vamos a mirar una parte importante que son los volúmenes y capacidades hormonales. ¿Qué es lo que van a... No sé si la próxima semana sería... Ya dejan los docentes de prácticas que la última práctica va a ser el examen. Lo que van a hacer en prácticas es la espirometría. Cuando hablamos de lo que es espirometría. Esta espirometría, ¿qué nos va a mandar? Que son los volúmenes y las capacidades de los pulmoncitos. Pues todo esto va a mandar. Pues, acá clásicamente lo dicen, ¿no? Una forma rudimentaria, antigua, que se hacía, ¿no? Que tenía un líquido, lo que se jalaba digamos, en fuerza, casi pero al final de cuentas ya tenemos algo ya más establecido. Ustedes van a mirar cuando hagan la espirometría en el aparatito, es ya algo ya digital. Van a mirar toda esta parte de acá. Y van a calcular dos cosas, ¿no? El índice de difenol, junto con lo que es el MEF1, la capacidad vital forzada, desconexión así. ¿Qué tenemos en cuenta que tener? ¿Qué vamos a ver acá? Primera parte. Esto es lo que normalmente está respirando. Lo que normalmente respiramos, ¿qué se va a llamar? Volumen o riego. Es lo que ustedes normalmente están ahí respirando. Sin hacer esfuerzo, sin hacer ningún tipo de tomar aire excesivamente. Ese primer volumen. Después de acá viene acá lo que es el volumen de reserva inspiratoria. Está respirando, ¿no? Tomó aire hasta lo máximo que se ha podido. Y vendría a ser el volumen de reserva. Veamos. La clarita está parte. Hasta ahí ha tomado lo máximo que ha podido. El volumen de reserva. Después, ¿qué viene acá? Normalmente viene.
volumen de reserva respiratoria. ¿Qué más viene acá? La parte de acá, ordenemos acá, cuando son volúmenes son una parte. Cuando ya sumamos dos sitios, hablamos de capacidad. Y acá nos ponemos capacidad inspiratoria. ¿Qué decir la capacidad inspiratoria? Si el volumen de reserva inspiratoria venía desde esa parte de acá, la parte de acá arriba, la capacidad que va a sumar el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Expiras para... Acá expiratoria. Expiratoria. Ah, ya, claro, acá sería expiratoria. No, miren, expiratoria. Expiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Está claro esta parte. Acá, ¿qué es la capacidad vital? Toda la reserva, el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen corriente, más prácticamente la reserva inspiratoria. Todo. Y acá viene un término interesante. Acá tenemos como capacidad vital, pero acá un término que van a usar en la práctica va a ser la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. A eso que acá se llaman valores estáticos. Cuando hablamos de forzada, hablamos de volúmenes, de capacidades dinámicas. Cuando hablamos forzada, ¿qué quiere decir? Comenzamos rápidamente a eliminar todo lo que hemos inhalado, lo botamos rápidamente. Y eso lo vamos a hacer. Esta capacidad vital forzada nos va a dar un rango referencial, de acuerdo a la altura, al peso, al sexo, nos va a dar un valor teórico. ¿Estamos de acuerdo? Que cada persona debe tener. Y la capacidad pulmonar total, mire, viene desde acá hasta acá abajo. ¿Qué nos falta en esta parte? El volumen residual. Este volumen residual, ¿se podrá medir? ¿Ustedes qué? ¿Se podrá medir? No, es un volumen teórico. Es un volumen teórico. No es un volumen que se pueda medir. ¿Por qué? Porque tendríamos que prácticamente exprimirlo en nuestro pulmón para que salga hasta el último pedacito último suspiro, mililitro de aire. ¿Podremos hacer eso? Nunca vamos a poder hacer. Pues esta capacidad de volumen residual es prácticamente un volumen teórico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a utilizar acá? Lo que es la capacidad vital forzada. Esta capacidad vital forzada nos va a servir para hallar los patrones restrictivos y obstructivos que nos van a medir en la espirometría. Entonces, esa capacidad vital forzada vamos a tener un valor estimado. Un valor estimado, digamos, esta persona tiene 28 años, tiene una talla de tanto y es varón. Nos va a dar un valor. Y nosotros vamos a hallar otro valor, porque nosotros vamos a hacer investigación. Entonces, al final, vamos a hallar el porcentaje de capacidad de calor. ¿Qué porcentaje de lo estimado yo tengo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué capacidad, qué volumen, cuánto de lo que yo he estimado yo tengo? ¿Cuál es lo normal? Que esa capacidad tan forzada sea más o menos mayor o igual al 80%. Si yo tengo menos de esta capacidad forzada, ¿qué quiere decir? Que capaz de un patrón restrictivo. Sí, ¿qué quiere decir restrictivo? Que mi pulmón está fibrosado, que está chiquito, que está duro. Por eso no tengo una buena capacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es lo normal entonces que tengamos? Que sea mayor o igual al 80%. Si tiene 50%, ¿qué decimos que es? Es un patrón probablemente restrictivo. ¿Y obstructivo cómo se llama? ¿Cuánto tenemos? Ahí vamos a ver cómo va a ser el patrón. Importante acá, ¿está clara esta parte? ¿Qué quiere decir? Si yo, la capacidad vital forzada, tengo yo, digamos, un valor de 700, y lo estimado por la máquina, según los valores que vamos a poner, es, digamos, vamos a ver cuánto, 750 mililitros. ¿Estamos bien o estamos bien?
Sí, ¿no? ¿Cuánto es 700 de 750? Más o menos, ¿cuánto sería en porcentaje? Si 750 es el 100%, 700 mililitros, ¿cuánto será? 700 por 100, ¿cuánto sale más o menos? He hecho yo 700 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo estimado que dice que yo, según mi talla, mi peso, mi edad, mi sexo, debería ser 800, digamos, 800 mililitros. Entonces, 800 mililitros, ¿cuánto es? El 100%. 700 que yo he hecho, ¿cuánto será? ¿Y cuánto sale X ahí? A ver, saquen la cuenta. 700 por 100, ¿qué quiere decir? 87.5%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es esto? El 87.5%. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien, señor. ¿Es más del 80%? Sí. ¿Estoy bien? Estoy bien. ¿Está clara esa parte? Para eso va a servir esa parte. Si estaría abajo, digamos, mi estima, yo he hecho ya los 700, he hecho solamente 400. ¿Cuánto sería entonces? Ya voy a 400. Mi estimado es 800, 100%. ¿Cuánto he hecho yo? 400. ¿Cuánto sale X? 50%. 50%. Si yo tengo 50% acá, ¿es mayor al 80%? No, es menor. Cuando es menor, ¿qué quiere decir? Probablemente el pulmón esté en un patrón restrictivo. ¿Estamos de acuerdo? Para eso lo va a hacer. Y eso lo van a hacer en práctica. Digamos, los volúmenes que hemos hablado, por los volúmenes. El volumen corriente clásico, ¿cuál va a ser? 500. Clásico, el volumen va a ser 500. Un poquito menos rápidamente. Es por eso que cuando nosotros ventilamos a personas que son de sexo femenino, tienen que tener cuidado. No va a ser igual que un pulmón de una dama como de un chico de la misma edad. Y obviamente tenemos acá también las capacidades. Y acá lo que les he comentado, que son los valores dinámicos. Y acá tenemos algo importante. La capacidad vital forzada. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto debe ser lo normal? Mayor o igual de 80%. Y acá tenemos el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué quiere decir el volumen respiratorio forzado en el primer segundo? ¿Cuánto yo elimino en el primer segundo de toda esta capacidad vital forzada? ¿Me han comprendido? Si yo tengo 700, digamos, capacidad vital forzada, ¿cuánto tengo capacidad vital forzada? Digamos, 700 mililitros. Si yo hago esta parte con fuerza, lo hago rápidamente, con mucha fuerza, lo más fuerte posible, en el primer segundo de mi eliminación, ¿cuánto yo debo eliminar más o menos? Digamos, vamos a tener, digamos, eliminado 500 mililitros. ¿Qué porcentaje he eliminado entonces? Más o menos un 80%. Entonces, eso es, ¿qué vendría a ser? El B1. Pero a eso nos importa ahorita, no. ¿Qué nos importa? Nos importa la relación. Y este es el índice de que siempre nos vamos a preguntar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos importa? La relación entre el B1 y la capacidad vital forzada. Prácticamente eso. B1, ¿cuánto he eliminado? 500 mililitros en el primer segundo, ¿sí? ¿Cuánto es mi capacidad vital forzada? 700. ¿Cuánto es la relación? 500 entre 700. ¿Cuánto sale? 0.70. Eso lo convertimos en porcentaje. ¿Cuánto es el 71 de porcentaje? 71. Y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque
cuando hablamos de este fenómeno nos va a decir si es patrón obstructivo o no. ¿Cuál es lo normal? Que este índice indígena sea mayor o igual a 70. ¿Está clara esa parte? Si es mayor al 70% estamos felices, está bien. Si es menor del 70%, ¿qué vamos a decir que tiene un patrón? Obstructivo. ¿Está clara esa parte de ahí? Entonces, está clarito. Entonces, ¿qué van a hacer en práctica? En práctica van a hacer lo siguiente, algo interesante. Van a agarrar y van a hallar el P1 y van a hallar lo que es la capacidad vital forzada y van a hacer el siguiente esquema. ¿Qué van a iniciar? Con el B1 sobre capacidad vital. Entonces, hay dos opciones, ¿sí? La primera opción y la segunda. La primera opción que vendría a ser que sea mayor o igual a 70%. Y lo otro que vendría a ser que sea menor de 70%. ¿Estamos de acuerdo? Si es menor al 70%, ¿qué decimos que es un patrón? Obstructivo. ¿Estamos de acuerdo? Si es mayor al 70%, ¿qué tenemos que decir? Puede ser normal o puede ser normal. ¿Y cuándo es patológico? Normal o puede ser normal o que sea restrictivo. ¿Estamos de acuerdo? O es normal o es restrictivo. Acá, menos 70%, ¿qué es? Obstructivo. Ya estamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si es mayor del 70%, puede ser que sea normal o puede ser que sea restrictivo. Para decir que es restrictivo, ¿qué tengo que mirar entonces ahora? Miro es la capacidad vital forzada. Y la capacidad vital forzada está o mayor o igual. ¿Está? ¿El paciente quiere faltar? Normal. ¿Estamos de acuerdo? Acá está más del 70%. Vemos la capacidad vital forzada. Está más del 80%. ¿Cómo está el paciente? Normal. ¿Está clara esa parte? Por otro lado, si está menor del 80%, ¿qué decimos que tiene el paciente? Va a tener un patrón restrictivo. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener un patrón restrictivo. Por el otro lado, acá tenemos que ya tiene un patrón obstructivo, ¿sí? Entonces hay que ver si es obstructivo puro, o puede ser también con patrón mixto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá queremos nuevamente la capacidad vital forzada. Y la capacidad vital forzada está mayor del 80%. ¿Qué quiere decir? Si acá tengo obstructivo y la capacidad vital forzada está mayor al 80%, ¿cómo está el paciente? Entonces tiene un patrón obstructivo puro. Puro, no tiene O sea, mayor o igual al 80%. mayor al 80%. Pero ¿qué pasa si tiene menor al 80%? ¿Qué quiere decir? Por un lado estamos obstructivos, pero por otro lado, si está menos del 80%, ¿qué va a tener entonces? También patrón restrictivo más obstructivo. En general, un patrón mixto. ¿Está clara esa parte? Simplemente seguir el caminito. Seguir el caminito. Si restrictivo, toma aire. Fuerte, fuerte. Y va a medir. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hallar la relación de P1 y la capacidad vital forzada que vendría a ser.
¿Cuál es lo normal y no? Que sea mayor o igual al 70%. Si está mayor o igual al 70%, ¿qué decimos? El paciente está normal o tiene un patrón restrictivo. Si tiene menor al 70%, ¿qué tiene un patrón? ¿Por qué sería un patrón restrictivo? Para que se den cuenta. ¿Qué quiere decir que menor al 70% en esta relación? ¿Qué quiere decir? Si es normal, de un golpe botó todo el aire, mayor al 70%, todo el aire le ha botado. Pero ¿qué pasa en un patrón obstructivo? ¿Qué es un patrón obstructivo? Que yo... ¿Me entiendes? Algo está subiendo. ¿Quién tiene ese problema? Los pacientes asmáticos, ¿sí o no? Eso han visto en los pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque está en una broncoconstricción. Pueden botar rápidamente el flujo de aire. No pueden botar rápidamente. En el primer segundo solamente han matado el 30%, el 40%. ¿Por qué? Porque necesita más tiempo para eliminar todo el aire, ¿sí o no? Entonces va a ser un patrón. ¿Está claro esa parte? Vamos a decir, está bien, he botado todo. Está perfecto. ¿Estoy perfecto? Puede ser que sí, pero hay que ver ahora si tu volumen, tu capacidad vital es normal, o tu pulmón está chiquito o está fibrosado. Entonces, ¿qué se hace ahí? Para ver si está chiquito o está fibrosado tu pulmón, ¿qué va a hacer? La capacidad vital forzada. Si está mayor al 80% de lo estimado, ¿qué quiere decir? Que mi volumen está bien, ¿no es cierto? Entonces estoy normal. Pero ¿qué pasa si tengo menos del 80%? He botado rápido. Pero ¿qué tengo? Poquito volumen, poquita capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir? Que tengo un patrón restrictivo. No he botado así, he botado. ¿Qué quiere decir? Que mi pulmón está fibrosado. No está obstruido de vías, pero sí estoy restrictivo. ¿Por qué? Porque estoy con el pulmón capaz fibrosado, no tengo mucha capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado, si yo tengo un patrón obstructivo, ya boté todo, botado todo en 6 segundos, pero luego boté todo, ya sé que soy obstructivo, ya sé que soy obstructivo. Pero ¿cuánto he botado? ¿Será que mi pulmón está chiquito o está normal? Si está chiquito, está restrictivo, si está normal, vamos bien. ¿Qué veo ahí? La capacidad vital forzada. Si yo está mayor al 80%, ¿qué quiere decir? Que solamente tengo obstrucción. ¿Tengo restricción? No, tengo buena capacidad. Pero lo que va a pasar es simplemente que sufro para botarlo, pero mi capacidad está normal. En cambio acá, ¿qué va a pasar? Sufro para botarlo. Pero ¿qué va a pasar? Mi pulmón también está chiquito. Y es por eso que está restrictivo y está obstruido. Entonces sería... ¿Está clara esta parte? Doctor, eso de PO puro, ¿qué significa? Ah, ya, patrón obstructivo puro. Doctor, ¿y cuándo es mixto? Obstructivo puro. ¿Cuándo es mixto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere decir mixto? Por ejemplo, que tenga que sea una fibrosis pulmonar o un asma, no sé, algo así, digamos. Que tenga dos cosas. Que te baja la capacidad vital. ¿Ah? ¿Cómo lo detectamos? Mediante este caminito. Digo, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener patrón obstructivo. O sea, bajo de los dos. Bajo de los dos. ¿Estamos de acuerdo? El volumen minuto, fácil, ¿sí o no? ¿Cuál es el gasto cardíaco, se acuerdan? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen minuto, ¿de qué es lo que es la parte de la respiratoria? Frecuencia respiratoria por volumen corriente. ¿Sí o no? Frecuencia respiratoria, ¿cuánto vendría? 12 respiraciones por minuto. ¿Cuántos por cada respiración? 500 mililitros. ¿Cuánto más o menos entonces? 6 litros por decir 7, 6, no por ahí. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? El espacio que no va a haber intercambio gaseoso. ¿Desde dónde come ese espacio muerto? Desde acá de la boca, nariz, la laringe, tráquea. ¿Acaso hay intercambio gaseoso? No hay. Todo ese espacio, ¿cuánto más o menos mililitros de aire hay? 150 mililitros. Y va a ser similar al espacio muerto fisiológico. ¿A qué llama espacio muerto fisiológico? Al espacio alveolar más el espacio anatómico. El anatómico, claro, ya hemos visto todo lo que no respiramos, nariz, laringe, tráquea. Y el alveolar, los alveolos. Pero los alveolos, ¿habrá espacio donde no se ventile? No. Normalmente un paciente como nosotros, como ustedes, digamos, ¿habrá una parte de sus alveolos que no se ventile? No, todos pueden van a funcionar, ¿no?
Pero hay patologías donde muchas veces hay alveolos que no funcionan. Se ventilan, pero no funcionan para intercambio gaseoso. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan del tromboembolismo pulmonar? Cuando hay un tromboembolismo pulmonar, según trombo, ¿sí o no? Obstruye una parte de una arteria pulmonar. Esa parte de la arteria pulmonar que está obstruida, podrá haber intercambio gaseoso, llegará sangre ahí. ¿Pero se ventila? Sí se ventila. ¿Pero podrá haber intercambio gaseoso? Entonces aumenta el espacio muerto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el espacio muerto puede ser normal, espacio muerto anatómico, 150 mililitros, y el fisiológico vendría a ser alveolar más anatómico. ¿Cuándo aumenta el alveolar? En patologías, por ejemplo, como el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Y ya, bueno, al final ya es la parte de las funciones de vías aéreas, lo que hemos estado viendo, ¿no? Esta parte lo que hemos dicho para ver lo que es la obstrucción. ¿Cuándo genera obstrucción? Dos patologías importantes, tanto el asma como el foco. El asma, cada diferencia entre el asma y el foco prácticamente son hermanitas, van de la manito, ¿no? Son hermanitas. Pero el asma es reversible y el EPOC ya no es reversible, es una patología irreversible, es una patología crónica. Esta se controla y esta simplemente se puede ser reversible. En todas esas patologías, ¿cuál va a ser la principal cosa? ¿Qué vamos a tener? Broncoconstricción. El bronquio está así, ¿cómo es broncoconstricción? Es como... ¿Podremos botar todo el aire por ahí? Aparte de eso, ¿qué pasa? Se dematizan las paredes. Peor, casi peor, más cerrado. Es por eso que las personas que comienzan a silbar su pecho. ¿Por qué? Porque están con un broncoconstricción chiquitito, más chiquitito como el edema. Y peor aún, moco. Peor, ¿tú podrás respirar? No va a poder respirar. ¿Sí o no? ¿Qué va a tener? ¿El patrón obstructivo o restrictivo? Obstructivo. ¿Qué va a obstruir? La broncoconstricción, va a obstruir el edema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le tengo que dar? Medicación broncodilatadora. ¿Qué le va a dar? Algo para la broncoconstricción. Le daré, por ejemplo, el salbutamol para que sea un beta-2 agonista para que haga relajación. Edema. Contra el edema. Si es una inflamación, ¿qué le damos para la inflamación? Corticoides, ¿sí o no? Siempre damos corticoides a la persona. También le podemos dar corticoides inhalados, sí. Le damos la fluticasona o la clometazona, por ejemplo, ¿no? Que es un inhalador. Sus abuelos usan beclometasona, salbutamol. Y una cosa más usan el bromuro de hipratropio, ¿no? Ustedes se oyen y dicen, no, hipratropio, o tiotropio. ¿Qué quiere decir? Un colinérgico. ¿Para qué? Para que vaya contra la parte anticolinérgico, que vaya contra la parte de la formación del moco. Entonces, con el bromuro de hipratropio, elimina el moco. Con la beclometasona, el corticoide, elimina el edema. Y con el salbutamol o el salmeterol que hago, elimina la broncoconstricción. ¿Soluciona el problema? Soluciona el problema. ¿Estamos de acuerdo? Y así vamos a tratar tanto el asma como el foco. Y si ya no puedo, ¿qué se llama? Tener mayor cosa, yo no puedo, digamos, poder tener, digamos, como si no, ya no puedo hacer nada con los inhaladores, ¿qué le tengo que poner? Corticoides sistémicos. No le doy corticoides, ¿para qué? Para que me genere eliminación del edema y bueno, manera de resuelve. Es por eso que le dan hidrocortisona, metilprednisolona, ¿no? Inclusive algunos le dan adrenalina, ¿para qué? Para que rompa la broncoconstricción. O sea, eso del edema también pasa en el asma. También pasa en el asma, también pasa en el foco. Y es por eso que de alguna manera los mismos tratamientos van a ser ahí. Y dentro de la fundación, donde ya saben que ya están tromes, ustedes donde están tomando hasta puntos, ¿sí o no? En la mayoría. Punto, que han puesto cositas. Lo importante es que van a ser tres órganos que son tres cosas importantes para la vocalización. La fonación, ¿dónde va a estar dado? La lengua. La articulación, labios, lengua y paladar hablado. Y los resonadores, los órganos resonadores, ¿cuál va a ser? La nariz, los senos paranasales y el tórax. Y es por eso que tenemos nuestra voz, y no tenemos la voz cuando nos tapamos, estamos con la gripe, nos tapamos, y va a ser los órganos resonadores.